tardes. Bueno, buenas tardes. Continuando con el desarrollo del primer encuentro internacional y el segundo encuentro internacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional RECIR, en la tarde de hoy tendremos la segunda conferencia magistral denominada Desarrollo Regional y Local desde la Universidad, dictada por el doctor José Camacho Ballesta de la Universidad de Granada. Antes de que él nos dé su conferencia magistral, me voy a permitir dar un breve resumen de su hoja de vida. El doctor José Antonio Camacho Ballesta es el doctor en Economía por la Universidad de Granada, España, director del Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, profesor titular del Departamento de Economía Internacional y de España de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. Es un investigador de amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Entre sus principales y recientes publicaciones podemos mencionar la atención a las personas en situación de dependencia como yacimiento de empleo en tiempos de crisis, el caso español. Cuidados mixtos y cuidados informales a los mayores dependientes. ¿Son complementarios o sustitutivos? Una visión comparada entre los países del sur de Europa. Terciarización del sistema productivo ibérico, rasgos diferenciales, entre otras. El comercio internacional de pasta, papel y cartón, una mirada desde Europa. Entre sus obras de relevancia, el doctor José Camacho es autor de reconocidos libros. La terciarización y los cambios en las relaciones intersectoriales, especial referencia al caso andaluz. Desarrollo regional sostenible en tiempo de crisis. También ha colaborado en diferentes obras colectivas, por citar algunas tenemos. La política económica para los servicios. Ser and Star, The Individual Stage Level Distinction and Aspectual Predication. Empleo y servicios sociales, distribución territorial de Andalucía. Turismo y eficiencia, tendencias regionales, fuentes electrónicas para el estudio de la economía española, entre otras, además de otras colaboraciones en artículos académicos y otras publicaciones de relevancia. El conferencista nacional e internacional y ha impartido cursos y seminarios en España y otros países. Y en esta tarde tenemos el honor de presentarlo para desarrollar la segunda conferencia magistral del evento RECIR. Bien, muchas gracias por vuestra presentación, vuestra magnífica presentación. Yo simplemente voy a, desde la perspectiva del trabajo que se me ha encargado sobre desarrollo local y regional, desde una perspectiva de la universidad, un poco en la línea de intentar pues dar cobertura a este evento y también pues para aportar cuestiones relacionadas con mis temas de investigación, con mi línea de investigación. He intentado orientarlo hacia una dirección que creo que puede ser atractivo para todos ustedes y voy a hablar de dos cuestiones clave que entiendo para el proceso de desarrollo regional y es el enfoque de la inteligencia territorial y el enfoque de la especialización inteligente como dos mundos en teoría contrapuestos. Ya veremos a lo largo de la exposición que iremos buscando los puntos de conexión en tanto en cuanto son dos elementos que pueden contribuir y creo que de hecho contribuyen de forma radical al desarrollo de los territorios. Bien, esa es un poco, digamos, la justificación de la reorientación para no hablar estrictamente de desarrollo local, sino de los elementos que contribuyen al mismo hoy en día en distintos ámbitos. Bien, antes de una vez que estamos situados, quiero agradecer a la universidad y a la red RECIR la magnífica acogida y la invitación a este evento para, bueno, pues,
ha sido una oportunidad para poder conocer en primer lugar Ecuador, que es mi primera visita, y por supuesto Loja, y poder compartir desde el día de ayer pues con investigadores de esta universidad sus inquietudes, que creo que son muchas y muy interesantes sus líneas de trabajo, y que espero que podamos compartir en el futuro. Bien, para empezar con la cuestión asociada a la inteligencia territorial, en realidad, cuando hablamos de inteligencia territorial, como objetivo estratégico, nos estamos planteando lo que esta mañana el vicerrector hablaba del desarrollo sostenible o el desarrollo territorial sostenible. Al fin y al cabo, hablar de inteligencia territorial significa ser capaz de poder asimilar la idea de la sostenibilidad como un elemento central para el desarrollo. Si no asumimos esta idea o este objetivo estratégico, difícilmente los territorios van a ser inteligentes. Para ser inteligentes necesitan hacerse sostenibles desde toda su amplia perspectiva. Es importante asociarlo a otros conceptos de inteligencia, como es la inteligencia social y colectiva, que está totalmente vinculada a la idea del bienestar, a la idea de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, porque hablar de desarrollo económico significa, al menos para el que le habla, intentar mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un territorio, y para mejorar esas condiciones, pues indudablemente tienen que registrarse procesos sociales que supongan cambios, procesos sociales que normalmente pues suponen un esfuerzo colectivo estratégico, y sin el cual difícilmente se alcanzaría esa situación de bienestar social. Y desde la perspectiva social también es importante tener en cuenta la dimensión ambiental. Pero otra parte importante del desarrollo territorial sostenible y de la inteligencia territorial es la competitividad empresarial. Es decir, necesitamos de un sistema productivo, que sea solvente, que sea capaz de generar riqueza para poder, a través de esa generación de riqueza, poder mejorar esas condiciones de vida. Es decir, necesitamos que los territorios tengan capacidad de competir, es decir, que tengan capacidad de producir bienes y servicios que puedan acceder a los mercados en las mejores condiciones, que tengan oportunidades para que su trabajo se vea efectivamente remunerado. Y desde esa perspectiva, digamos que es otro de los pilares de la inteligencia territorial. Es decir, si pensamos solo desde la perspectiva del bienestar social y ambiental y no pensamos que necesitamos un sistema productivo, realmente creo que nos estamos equivocando. Necesitamos de un sistema productivo con una cierta capacidad para producir, para competir. Y para que esto tenga lugar, para que las sociedades o las economías, y al fin y al cabo más que las economías, porque lo que son competitivas son las empresas, sean estas de un carácter más social o menos social, es decir, puede ser una empresa privada, pero puede ser un autónomo, puede ser una cooperativa, es decir, pueden ser empresas de trabajo asociado. Es decir, ya la fórmula en la cual se determina o se organiza la actividad productiva, yo no estoy juzgando la forma, sino realmente lo que apunto es la necesidad de que exista esa cierta competitividad, esa capacidad de abastecer mercados. Y para ello necesitamos de un pilar central de las sociedades actuales en un entorno tan globalizado como el que nos encontramos hoy en día. Y esto es la necesidad del conocimiento. Es decir, para que realmente avancemos en la línea de la inteligencia territorial hacia procesos cada vez más capaces, necesitamos del conocimiento, la capacidad de aprendizaje de los territorios, de los ciudadanos de los territorios. La mejora del capital humano es un elemento absolutamente central para ir hacia
esos distintos conceptos asociados a la inteligencia, al smart, estamos acostumbrados a que hoy nuestros móviles, ¿no?, o nuestros teléfonos, pues no son teléfonos ya inteligentes. Cada día más se empieza a hablar pues también de ciudades inteligentes, o también podemos empezar a hablar desde esa perspectiva del sistema productivo de un proceso de especialización inteligente. Especialmente, como apuntaba el profesor Rodríguez Pose esta mañana, hablar de la especialización inteligente es, digamos, la estrategia que está siguiendo la Unión Europea y de la cual un poco yo me voy a apoyar en ella. Pero previamente me gustaría detenerme un poco más en la cuestión de la inteligencia territorial antes de pasar a la especialización inteligente, en tanto en cuanto entiendo que los trabajos de investigación que se están realizando, que se vienen realizando en las dos últimas décadas, aproximadamente desde mediados de los años 90 a la actualidad, sobre inteligencia territorial, impulsados desde Francia, creo que realmente bueno, pues merece la pena que nos detengamos un poquito en esta perspectiva, porque el enfoque creo que es un enfoque bastante interesante, que tiene su aplicación en Latinoamérica, que se está aplicando efectivamente en Latinoamérica, y como tal creo que bueno, es interesante difundirlo, porque no es excesivamente conocido, y bueno, pues la idea o la perspectiva francesa de la inteligencia territorial está asociada al desarrollo sostenible, pero pensando en la comunidad territorial como un elemento central. Pero desde la perspectiva de la investigación, pues digamos que es una forma de poder aproximarnos a los territorios, de poder conocer el territorio, de poder, en cierta forma, organizar el proceso de desarrollo territorial adaptado a las necesidades de cada espacio, que yo creo que es uno de los grandes hándicaps del desarrollo, de las políticas de desarrollo territorial, que son las recetas, y no pasar a la idea de los trajes a medida, que la inteligencia territorial precisamente viaja en esa dirección de intentar plasmar o captar todas las potencialidades de cada territorio y a partir de ahí instrumentar un desarrollo territorial sostenible. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es interesante conocer y profundizar en esta línea. Decir también un poco para aquellos que no lo conozcan, que hay una red europea sobre inteligencia territorial, pero que también hay una red latinoamericana, ¿vale? Que esta red latinoamericana pues está disponible pues prácticamente, no sé si la conexión me permitirá, creo que sí, ver pues bueno, que prácticamente está en gran parte de Latinoamérica, es decir, que bueno, pues es una red que está implantada y que pues a través de su metodología intenta pues poner en marcha esta estrategia de carácter eminentemente asociada al desarrollo territorial sostenible, en el que la perspectiva social, como digo, es absolutamente fundamental. Bien, ¿cómo instrumentamos o cómo vamos alcanzando, aproximándonos a la identificación de los elementos clave para poder instrumentar ese desarrollo territorial sostenible vinculado a la inteligencia territorial? Bien, la idea es una idea con la cual estamos acostumbrados los economistas, aunque no seamos, no estemos desarrollando proyectos de inteligencia territorial bajo el modelo francés, pero sí que estamos realmente acostumbrados a manejar información. Nosotros, habitualmente, en
nuestro entorno, en cualquier realidad territorial, pues hay unos hechos, hay unos hechos sociales, políticos, económicos, ambientales, ¿vale? Esos hechos y esas señales a veces se perciben o a veces no. Decía el profesor Rodríguez Pose que hay retardos en política económica y, al fin y al cabo, la política regional, la política local o cualquier política territorial no deja de ser esto política. El retardo más importante es el retardo de reconocimiento, es decir, el hecho de, porque existan hechos, porque existan realidades, porque se estén recibiendo señales, si no se reconocen, pues realmente difícilmente vamos a instrumentar ningún tipo de medida. Podemos pensar que todo va bien, que no hay ningún problema, aunque los hechos estén demostrando otra cosa diferente. Esto suele ocurrir en el ámbito político, especialmente en las fases finales de los ciclos políticos, previos a elecciones y demás, pues es un hecho bastante habitual. Pero bueno, desde la perspectiva científica, nosotros, a partir de los hechos, debemos de instrumentar canales para poder establecer sistemas de codificación y de medición de esos hechos, para ver cómo evolucionan en el tiempo, cómo efectivamente están cambiando, qué señales nos están transmitiendo, y a partir de ese proceso de codificación y de medición tendríamos una serie de datos. Pero los datos sirven para algo. Los datos en sí nos aportan o tienen poco valor. Necesitamos un proceso de organización y tratamiento de esos datos para poder disponer realmente de información con la cual empezar a tomar decisiones, o en cualquier caso lo que nos permitiría ir aprendiendo qué está ocurriendo en el territorio, ¿vale? Es decir, si nosotros vamos aprendiendo, la información empieza a aproximarse al concepto de conocimiento, ¿vale? Y cuando ese conocimiento se asimila, se integra en la estrategia de desarrollo de nuestro territorio, desde una perspectiva de la sostenibilidad, tendríamos realmente pues una percepción completa de los hechos que nos llevaría a poder realmente, a partir de ahí, disponer digamos, el punto de partida para empezar a instrumentar acciones o medidas orientadas a la política territorial más adecuada para nuestro entorno. Desde esa perspectiva, nosotros dispondremos, digamos, de cuatro ámbitos generales: el conocimiento, por una parte, los actores que intervienen, el territorio en el cual se desarrolla la actividad, y luego las herramientas de análisis, que son también muy importantes, es decir, nosotros con qué herramientas son con las que contamos para poder interpretar la realidad, ¿no? Bueno, pues de la interacción de actores, espacio, conocimiento y herramientas nos van a surgir esos ámbitos claramente diferenciados. Por una parte, cuando interactúan los actores en el espacio, tendremos las experiencias, ¿vale? Cuando a partir del conocimiento los actores lo que tendrán serán percepciones, ¿vale? Desde la perspectiva de las herramientas en el espacio permitirán representaciones, y la interacción de conocimiento y herramientas nos aportarán la instrumentación, ¿vale? Pero habría un nivel en el cual, cuando hay una interacción ya no solo de dos elementos, sino que se combinan varios elementos, por ejemplo, herramientas, conocimiento y espacio, podremos construir mapas. Cuando interactúa conocimiento, herramientas y percepciones, archivos, o hablaremos del territorio en un sentido amplio cuando tenemos conocimiento, actores y espacio, ¿vale? Desde esa perspectiva. La representación a través de los sistemas de información geográfica, de herramientas, espacio y actores. Y finalmente, en el centro, en el epicentro, cuando tenemos todas las interacciones, podremos empezar a hablar de un observatorio del territorio,
un observatorio de inteligencia territorial que, si somos capaces de darle todas sus dimensiones, podremos llegar a hablar de una plataforma de análisis territorial inteligente, ¿vale? Desde esa perspectiva en la cual se recojan todas las dimensiones más o menos posibles, al menos a día de hoy, la dimensión, por supuesto, económica, la cohesión social, la dimensión financiera, las técnicas de análisis que se van a emplear, la cohesión territorial, las perspectivas políticas y la dimensión institucional a la que se hacía referencia esta mañana y, por supuesto, la dimensión ambiental, sin la cual para nada se puede entender el análisis territorial inteligente. Bien, simplemente un poco por hacer una revisión del concepto de inteligencia territorial o digamos, del devenir, de cómo hemos llegado a hablar de inteligencia territorial si arrastramos desde otros conceptos previos, como es la inteligencia económica o la propia inteligencia colectiva, ¿no? Pues cómo realmente con el paso del tiempo y desde distintas fuentes de conocimiento hemos ido intentando o avanzando en la línea hacia esa situación en la que nos encontramos, en la cual la inteligencia económica territorial, unida a los procesos de gestión del conocimiento del territorio, nos han llevado a la situación actual de inteligencia territorial, ¿vale? Es decir, que al principio simplemente estábamos en una perspectiva de inteligencia económica sin incorporar el elemento territorial. La inteligencia colectiva tampoco incorporaba el elemento territorial. Cuando se han unido las dos y se han integrado en el territorio, a partir de ese momento es cuando empezamos a hablar de inteligencia territorial. Y tradicionalmente, digamos que entre la inteligencia económica y la inteligencia territorial existía amplias referencias en cuanto a si realmente la inteligencia territorial, por ejemplo, necesita de redes sociales, mientras que la inteligencia económica era una inteligencia, llamémosle, más estratégica, más asociada al ámbito de la economía prospectiva, del uso de la información, pero también de los sistemas prospectivos de vigilancia, de hacia dónde se están orientando los sistemas productivos y, bueno, pues el incorporar la perspectiva estratégica y la perspectiva de la economía de la proximidad, del contexto real, del contexto socioeconómico como un elemento central, nos ha llevado hacia un concepto de inteligencia económica territorial en el cual ya se aunan distintas, digamos, los distintos ámbitos o dimensiones. Realmente, digamos que las fuentes de información o los referentes científicos son amplios, en los cuales, digamos que unos apuntan en mayor medida a la economía de proximidad, otros al papel del sector público como un elemento absolutamente clave. ¿Qué duda cabe que si el sector público no juega un papel importante o estratégico en el desarrollo del territorio, pues será difícil orquestar cualquier tipo de acción, cuando no imposible, aunque a veces la acción social o la sociedad civil, pues también puede ser un elemento que condicione o que motive que la política pues se vea abocada hacia la instrumentación de políticas vinculadas a la inteligencia económica del territorio. Bien, el barrido, digamos, de conceptos a lo largo del tiempo ha sido importante, es decir, hablamos de inteligencia territorial, de inteligencia económica,
inteligencia competitiva, bueno, este es otro elemento menos, digamos, menos estudiado, otra dimensión menos estudiada, prácticamente desde la Universidad de Barcelona, donde ha existido pues un mayor esfuerzo en esa línea. También hablar de inteligencia estratégica, inteligencia tecnológica. Bueno, como veis, al final estamos hablando de distintos aspectos y en la actualidad, digamos que los dos elementos centrales en los cuales parece ser que hay un especial interés, dado el papel que tienen las ciudades, dado el papel de las ciudades tal y como se planteaba esta mañana, ¿no? Si realmente el desarrollo territorial debe ser ajeno a la perspectiva del territorio y solo pensando en las ciudades como el elemento central. Bueno, más allá de esto, realmente la cuestión de las ciudades inteligentes viaja en una dirección un poco más compleja, pero que en el fondo lo que nos estamos planteando son líneas o nuevas líneas de análisis del territorio, al fin y al cabo, si nosotros estamos trabajando sobre una especialización en el ámbito de la ciudad y si la ciudad es más o menos inteligente, en qué sectores productivos se está especializando, qué capacidad de atracción tiene de inversión extranjera, qué capacidad tiene para atraer capital humano, qué capacidad tiene para atraer activos culturales, qué capacidad creativa tiene la ciudad en sí para generar un entorno sostenible y un hábitat absolutamente deseable o no desde esa perspectiva. Y bueno, y la especialización inteligente como realmente pues es la gran apuesta, digamos, en la cual está inmersa actualmente la Unión Europea y de la cual, bueno, pues pretendemos o vamos a hablar con posterioridad. Bien, en cuanto a digamos, la idea de ese desarrollo territorial y sostenible asociado a la inteligencia territorial o vinculado a la inteligencia territorial, ¿cuáles son las ventajas con las que cuenta esta estrategia, este planteamiento estratégico o por dónde ha de viajar? Bueno, realmente la gran ventaja o una de las ventajas es que va a suponer un aumento de la actividad económica regional mediante la mejora de la competitividad, pero también que va a ser posible instrumentar políticas sociales y culturales, es decir, la idea de las actividades culturales y las políticas sociales como un elemento central, es decir, no se trata solo de ser competitivo, sino se trata de mejorar las condiciones de vida, es decir, que las políticas sociales pues, son un pilar central, tanto educación como sanidad, como pues, la atención a los jóvenes. En las sociedades occidentales, con el proceso de envejecimiento, la atención a los mayores dependientes, como a las personas mayores o a las personas discapacitadas en general, a las personas dependientes como otro pilar de esas políticas sociales, un pilar absolutamente central, pues máxime, por ejemplo, pues cuando estamos viendo que todas las sociedades occidentales están claramente envejeciendo. Bien, desde la perspectiva empresarial, aparte de la mejora de la competitividad, también digamos que si el sistema de inteligencia territorial está bien enfocado, si es capaz de captar todas las potencialidades y todas las limitaciones que tiene el sistema productivo, indudablemente será un elemento en el cual nos puede servir de indicador sobre las amenazas que puede tener nuestro sistema productivo, sobre las limitaciones, sobre la falta de competitividad de algunas de las ramas de actividad en las cuales están especializadas, ¿vale? Para intentar, bueno, pues que realmente se corrija o que las propias empresas asuman el proceso de cambio tecnológico en el cual normalmente estamos
inmersos. También otra de las ventajas de la inteligencia territorial es que puede favorecer o hacer atractivo un territorio. Indudablemente, este es un elemento importante, es decir, que a través de nuestros sistemas de información, a través de nuestras plataformas, podamos poner en valor todas las potencialidades que existen en nuestro territorio y hacerlo de esta forma atractivo. También desde la perspectiva del capital humano, indudablemente es un elemento importante, es un elemento, digamos, estratégico para poder aprovechar todos los recursos efectivamente disponibles. Bien, al final de todo, digamos que la gran ventaja sería potenciar el bienestar social como fin último dentro de esta estrategia. Luego, desde la perspectiva de la interacción con todo el proceso de cambio tecnológico y de asimilación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, digamos que esta estrategia tiene que aprovecharse de todos los nuevos métodos científicos, tiene que aprovechar la potencialidad de todos los recursos existentes, por ejemplo, a nivel de software o, por ejemplo, a nivel de sistemas de información geográfica que nos permitan hacer un análisis del territorio. Hoy cada día tenemos acceso a más fuentes de información, tenemos acceso en determinados ámbitos al Big Data o a un volumen de datos que realmente hace unos años era impensable, pero que puede contribuir a la toma de decisiones en términos de políticas territoriales. Y al fin y al cabo es una información que debe de ser pública. ¿Por qué? Porque debe ser pública. Otra cuestión es la capacidad para gestionar esa información pública. Es decir, pues no se trata tanto de disponer de información como cómo se gestiona esa información pública. La inteligencia territorial lo que viene en su interacción con la tecnología es a intentar asimilar, interpretar esa dimensión, ¿vale? Bien, esto nos puede permitir elaborar mapas tecnológicos y procesos de valoración de tecnologías para su transferencia y poder identificar dónde están efectivamente las tecnologías emergentes y, bueno, pues realmente, incluso desde la perspectiva asociada a la inteligencia económica de que hablaba, de poder desarrollar plataformas colectivas de vigilancia, ¿no? Es decir, como otro elemento, digamos, estratégico. Bien, pero nosotros, si nos planteamos una estrategia de inteligencia territorial, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos poder identificar cuáles son los sectores productivos estratégicos de nuestra región, o de nuestro territorio, de nuestro municipio, de nuestro cantón, de nuestra provincia, del ámbito territorial al que queramos hacer referencia. Poder identificar esos sectores, cuáles son dentro de esos sectores los más vulnerables, cuáles son los actores en el territorio que realmente están sometidos a un escenario de precariedad o a un escenario de vulnerabilidad para, digamos, poder realmente identificar cuáles son los grandes límites o los grandes riesgos a los que se enfrenta el territorio. Identificar los recursos, por supuesto, es importante poder identificar todos los recursos, tanto en términos de capital humano, de dotaciones, a nivel de dotaciones públicas, dotaciones de infraestructuras, de comunicaciones o también pues, de recursos naturales, de cuáles son las potencialidades, sus recursos naturales. A veces los recursos naturales normalmente debería ser una fuente de riqueza, pero a veces también por el destino también a veces lo que provoca es que esa fuente de riqueza pues, sea una fuente de empobrecimiento de los territorios y simplemente pues, termine en un proceso de
de expoliación de los mismos si realmente no están identificados, no están valorados y no están integrados en la realidad social y económica de ese territorio. Bien, además hay que identificar el resto de actores que pueden actuar en un territorio, identificar las necesidades de información de los distintos sectores y las oportunidades de interacción con el resto del mundo, ¿no? Desde la perspectiva de las necesidades o no de inversión extranjera, del establecimiento de tipos de coaliciones nacionales, regionales o internacionales para poder realmente avanzar en la dirección de la inteligencia territorial. Bien, en la actualidad, digamos que las grandes limitaciones o los grandes retos a los que se enfrenta la inteligencia territorial, o más que la inteligencia, los territorios, ¿no? En realidad, a lo que se van a enfrentar a la hora de instrumentar este tipo de estrategias es el entorno en el que nos encontramos, un entorno, como veíamos esta mañana, muy complejo, un entorno en el cual el proceso de globalización es un elemento en el cual siempre hay ganadores y perdedores, y esto es, no podemos decir que sea el saldo cero en ese sentido. Prácticamente todos los estudios abundan o apuntan en la línea de que evidentemente hay pues unos beneficios en términos absolutos, pero la realidad es que hay ganadores y perdedores, y sobre todo esto está ocurriendo, ¿por qué? Pues porque realmente nos estamos enfrentando cada vez más a un proceso de competitividad cada vez más feroz, cada vez más fuerte, en el cual pues los actores son importantes, tan importantes como que a veces hay empresas transnacionales que son mucho más importantes que los países, con lo cual pueden condicionar las decisiones que tomen las instituciones de determinados países y pueden condicionar los propios modelos de desarrollo de las economías. Luego, en el proceso de desarrollo también hay implicados elementos no solo asociados al sistema productivo, a la competitividad o al proceso de cambio tecnológico, sino que también, digamos que las situaciones sociales o las culturas, pues también pueden, en cierta forma, condicionar, y de hecho condicionan la instrumentación de las políticas territoriales. Desde luego, más que condicionarlas, es que deberían de ser tenidas en cuenta, en tanto en cuanto, digamos que ese traje a medida pues debe ser específico, asociado a su característica o a su singularidad cultural, étnica, histórica, etcétera. Bien, luego también, como otro elemento en el cual no estamos habituados o las relaciones no son lo suficientemente fluidas, es la relación entre el sector público y el sector privado. Normalmente los patrones que rigen al sector privado son patrones de eficiencia y una de las justificaciones de la intervención del sector público es la equidad, ¿no? Es decir, la idea de la sostenibilidad o la conservación del medio ambiente o la corrección de externalidades negativas que pueda tener el propio sistema productivo. Entonces, realmente, pues, o se entra en un entorno de cooperación y no de conflicto, pero a veces creo que ahí lo público y lo privado, pues realmente hay que ser capaz de barajar el escenario desde esa perspectiva. Bien, con este enfoque, digamos que podemos entender que la inteligencia territorial, que el desarrollo territorial sostenible es pues un buen elemento de trabajo, de análisis, y que podemos intentar contribuir a mejorar el bienestar. Ahora,
Esto realmente es un reto que se pueden plantear los territorios y se lo deberían de plantear los territorios desde la perspectiva de lo local. Sin embargo, digamos que a veces es interesante observar cómo, más allá de la perspectiva local, desde una perspectiva territorial más elevada, se puede impulsar esta estrategia. Este es el caso concreto de la Unión Europea. La Unión Europea se ha planteado una estrategia de especialización inteligente, una salida en esa dirección hacia los procesos de especialización inteligente de los territorios, y esa estrategia realmente no significa que sea la Unión Europea, digamos, el agente central, sino que realmente ha sido el promotor de la idea, el que ha agitado el árbol, diciendo, bueno, aquí realmente necesitamos instrumentar una estrategia en la cual, si queremos que Europa sea competitiva, que las empresas europeas sean competitivas, lo que necesitamos es que pues en cada territorio se especialice en aquello que sabe y puede hacer mejor que otros territorios, desde esa perspectiva. Entonces, esta estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente se basa en 4 pilares. En primer lugar, cada estrategia, digamos, tiene que provenir del propio territorio en sí, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque las ventajas competitivas de cada territorio las tiene que identificar el propio territorio a título individual, tiene que adaptarse a sus potencialidades, ¿vale? Luego, desde esa perspectiva bottom-up, debe de intentar pues que la interrelación entre todos los agentes sea de abajo a arriba, ¿vale? Luego, la identificación de cuáles son las prioridades del territorio, en esa idea bottom-up, cuáles son los retos a los que debe de enfrentarse, cuáles son sus necesidades claves, en el fondo, cómo puede hacer que un territorio sea más competitivo, más sostenible y realmente, bueno, desde la perspectiva europea, esté basado en esa sociedad del conocimiento, ¿no? Digamos, entendiendo como la sociedad del conocimiento pues como un nivel de desarrollo superior. Desde esa perspectiva, también intentar potenciar el carácter emprendedor y todas las estrategias asociadas a los procesos de innovación en los territorios como otro elemento central. Y una cuestión que parece secundaria, pero que está absolutamente vinculada a la idea de la plataforma de análisis territorial inteligente que veíamos con anterioridad, que la estrategia debe estar basada en la evidencia y debe estar sometida a un proceso de supervisión y evaluación. Es decir, que tienen que existir mecanismos para poder evaluar todos los procesos, porque si no somos capaces de evaluarlos, si no somos capaces de evaluar los procesos normalmente y tener indicadores que apunten sobre la eficacia de resultados, sobre la eficiencia en la gestión óptima de los recursos, pues realmente podemos estar desarrollando una propuesta absolutamente fraudulenta. Luego, entonces, fijaos que uno de los 5 pilares es precisamente la evaluación. Si no tenemos un sistema de evaluación, pues difícilmente vamos a poder trabajar en esa idea. Bien, yo, para el caso concreto de mi región, de Andalucía, dentro del conjunto de la Unión Europea, justo ya casi en África, la última región ya europea, bueno, pues se ha instrumentado
una estrategia de especialización inteligente llamada RIS3 Andalucía y simplemente os muestro aquí, os muestro para que veáis que realmente las prioridades que se establecen son prioridades que si las lee otra región, pues probablemente haya poca diferencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque se plantea el impulso y desarrollo de la movilidad y la logística, es decir, bueno, indudablemente en una sociedad cada vez más globalizada necesitamos pues de la movilidad, de los factores de producción, necesitamos movilidad del factor trabajo, necesitamos movilidad del factor capital, pero por supuesto la libre circulación de capitales, pero también la integración en las redes del comercio, ¿no? Es decir, como otro elemento absolutamente estratégico. Es decir, si no tenemos puertos capaces de conectar internacionalmente, pues estaremos cada vez más aislados, más condicionados con otros territorios. Bien, la consolidación de la industria avanzada. Aquí, por suerte, tenemos pues una pequeña industria asociada a la industria del transporte, en concreto al entorno de la construcción aeronáutica, ¿vale? Pues en esa línea se intenta apoyar ese sector productivo, ¿vale? También se intenta impulsar pues los sectores, digamos, que podemos considerar emergentes dentro de nuestro territorio, impulsarlos o conservar lo que para nuestra región es importante, la política social, en concreto salud y educación, pues consolidarla, ¿vale? La industria agroalimentaria, bueno, pues simplemente, es decir, se establecen esta serie de prioridades como un elemento básico y a partir de ahí se van a poner en marcha una serie de instrumentos para poder alcanzar estos objetivos. Instrumentos financieros, es decir, recursos económicos, el desarrollo normativo, es decir, que se necesita establecer un nuevo marco regulador para instrumentar estas medidas, se necesita también un procedimiento para que todo este proceso que supone una especialización inteligente y la incorporación de procesos innovadores, pues también llegue hasta el sector público con la compra innovadora, la dotación de infraestructuras de innovación y emprendimiento como otro elemento central y, por supuesto, el desarrollo o apoyo también de instrumentos fiscales. Y, por otra parte, y por último, la instrumentación de servicios intensivos en conocimiento como un elemento central y claramente vinculado. Realmente, la instrumentación para las economías desarrolladas, las actividades de servicios, que mañana Andrés Maroto os hablará del papel de los servicios y el desarrollo, pero yo aquí voy a hacer simplemente un pequeño apunte en esa dirección. Bueno, quería hacer un pequeño. Quería, pero no podía, porque no le he dicho que sí. Acepto, otra vez. Acepto y permito. Vale. Bien, realmente el sistema productivo necesita, si nosotros queremos ir hacia una especialización inteligente, debemos de establecer cuáles son los sectores productivos, pero una clasificación de los sectores productivos, no una clasificación tradicional, más allá de agricultura, industria y servicios, sino ver cómo interactúan unos sectores con otros y cuáles son los rasgos diferenciales, o agrupar los sectores intentando identificar pues, las industrias intensivas en recursos naturales, porque estas van a necesitar de una estrategia concreta, las industrias intensivas en el factor trabajo,
por otra parte, las industrias en las cuales se registran economías de escala y las industrias de alta tecnología. Y luego, como yo hablaba de servicios intensivos en conocimiento, realmente con todas ellas, con una mayor o menor intensidad, los servicios intensivos en conocimiento se vinculan o se interrelacionan con todos ellos dentro del sistema productivo y contribuyen a los procesos de innovación del conjunto del sistema productivo, es decir, que más allá de la capacidad de innovación de cada una de las ramas de actividad, los servicios intensivos en conocimiento pueden ser un elemento que motive, que favorezca y que, de hecho, bueno, pues lo hace de tal forma que sería, digamos, un elemento llamémosle, central en el sentido de si esos servicios intensivos en conocimiento están en el marco de la especialización inteligente, en la medida en que están incorporando continuamente tecnología, en la medida en que están también incorporando capital humano, es decir, en la medida en que la mayor cualificación contribuye al desarrollo de los mismos, pero el uso de estas actividades favorece todos los procesos de innovación y competitividad del sistema productivo y, bueno, realmente ellos son los que a la vez van a actuar sobre esas ciudades inteligentes, sobre el desarrollo de las ciudades inteligentes, incrementando el dinamismo territorial y, al fin y a la postre, mejorando el bienestar y el nivel de vida de este caso de Andalucía o de un territorio en concreto. En este caso está pensado en Andalucía. El hecho de hablar de si realmente los servicios intensivos en conocimiento mejoran al resto de actividades económicas y contribuyen a la competitividad, bueno, pues el último trabajo en el cual estamos, los resultados preliminares que tenemos, nos apuntan a que efectivamente hay una correlación clara entre aquellas regiones europeas, un trabajo para el conjunto de las regiones de la Unión Europea, para el conjunto no, solo para 275 regiones, porque hay regiones ultraperiféricas que no han sido tenidas en cuenta por falta de información y porque es un trabajo en el cual también hay otros aspectos que hoy no vamos a ver aquí, asociados a la econometría espacial y, pues bueno, la cuestión de la insularidad era un problema. Incluir a las Islas Martinica en el análisis de las regiones de la Unión Europea o la Guayana Francesa, pues es realmente pues un problema a la hora del análisis espacial desde esa perspectiva. Bueno, pues excluidas estas regiones nos apuntan a una clara interrelación entre KIPS o Servicio Intensivo en Conocimiento y distintos indicadores asociados a los procesos de innovación, de la innovación de pequeñas y medianas empresas, la colaboración para la innovación entre empresas, el desarrollo o la aplicación de patentes, bueno, la introducción de nuevos productos, de nuevos procesos, la introducción soft o organizacional y de marketing, ¿vale? Así como pues las ventas ocasionadas por las innovaciones. Al final intentamos hacer un análisis factorial y bueno, en el cual salía evidentemente un solo factor, ya dada la correlación anterior era lo esperable que saliese un solo factor, que a ese factor único explica, cuando tú integras las variables anteriores, explica el 64% de la interrelación entre innovación y servicio intensivo en conocimiento, ¿vale? Y, bueno, pues realmente después pasamos a elaborar un clúster de toda esa interrelación. Y, bueno, vamos a ver entonces si las regiones que son más innovadoras son las que utilizan más o menos KIPS. ¿Y con qué nos encontramos? Con que aquellas que son menos innovadoras, pues realmente
bueno, evidentemente el indicador de innovación tiene signo negativo y la participación de los servicios intensivos en conocimiento es más reducida. Conforme avanzamos hacia regiones más innovadoras, vemos cómo el ratio de los KIPs, ¿vale?, ese clúster va teniendo valores significativamente más elevados. ¿Dónde se ubican? Bueno, pues las menos innovadoras se ubican en los nuevos miembros de los países del este y el sur de España concretamente, ¿vale? Y las más innovadoras, pues en el epicentro de Europa, unidos con gran parte de los países escandinavos. Una cuestión importante de este trabajo, o un resultado significativo, es que hay un grupo de países, hay un grupo de regiones importantes en las cuales todas las regiones del país arrojan el mismo resultado. Estamos trabajando en esa línea actualmente. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay algún problema con la fuente de información, con los datos. Estamos contrastando con otras fuentes de información, pero bueno, realmente este es un hecho un poco, digamos que nos preocupa este resultado, pero al final quería aquí también poner de relieve, decir que las regiones innovadoras pues son las regiones que hacen un uso intensivo un uso importante de servicios intensivos en el conocimiento. Es decir, que no está de más, el planteamiento de incorporar en los instrumentos los KIPs. Es decir, no es absolutamente ninguna tontería, sino que realmente creo que es un elemento importante, al menos en las economías más avanzadas. Deberíamos de tener en cuenta, aunque digamos probablemente la interacción en el sistema productivo de economías en desarrollo no está suficientemente desarrollada este tipo de servicios, pero sí mirar hacia dónde viaja realmente, hacia dónde viaja, digamos, la estrategia de desarrollo y cuáles son las herramientas centrales. Bueno, y con esto, pues, darle las gracias y nada más. ¿Pregunta? Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor José Camacho. Por cuestión de tiempo, si hubiera algún interés por hacer alguna pregunta, durante el resto de la tarde él va a estar acompañándonos en las sesiones paralelas, podrán acercarse a hacerles preguntas. Como segunda parte tenemos una breve presentación por parte de la magíster Mónica Barzola de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, que nos hará una presentación